Hoy tengo un tema para compartir con ustedes que tiene por título Tentaciones. Regularmente miramos las tentaciones desde el punto de vista personal, por supuesto, pero quisiera que esta vez usted pudiera ver las tentaciones suyas, por supuesto, pero a través de la vida de Jesús y cómo la palabra nos enseña a nosotros a enfrentar o a procesar cada tentación que pueda llegar a nuestra vida. Así que me dispongo en este momento para que tú puedas aprender del Señor y te hago una recomendación. Todos hemos sido tentados y todos somos tentados y todos seremos tentados a lo largo de nuestra vida. Así que creo que este mensaje será de mucha importancia, no solamente para ti, sino para otras personas también. Ojalá podamos tener toda la disposición del tiempo, evitar de pronto la distracción que pueda llegar a tener usted en este momento, porque vamos a hablar de usted y vamos a hablar del Señor. Y si tienes a bien compartir esta transmisión, pues todavía llegará esta información a muchos más de los que esperamos. Así que este tiempo el Señor lo ha permitido para que vivamos de acuerdo a su palabra y hoy vamos a predicarla. Y vamos a hablar Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Y dice la escritura de la siguiente manera: Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Esta porción bíblica es una base fundamental para la vida del cristiano. De pronto usted y yo no lo habíamos mirado desde este punto de vista. De pronto usted y yo no lo habíamos considerado como que aquí en esta escritura se encuentra la clave para poder salir de las tentaciones bien librados, para poder vivir de acuerdo a la escritura y encontrarnos nosotros haciendo la voluntad de Dios y no apartándonos del Señor. Creo que hemos subestimado la palabra muchas veces. Veo que y considero, mi opinión personal, que muchas veces ante la crisis de los problemas no consideramos la palabra de Dios como la fuente de toda inspiración para hacer el bien y como la fuente de fe para seguir avanzando. Quiero que veamos esto. Sé que ha escuchado algunas de las cosas que hoy le voy a decir. Creo que quizás otras no mucho, pero sé que en la palabra está la respuesta. No es un mensaje que vengo a traer como de parte mía, sino como de parte del Señor. Porque tengo una pregunta para usted hoy para empezar. ¿Con qué tentó el diablo a Jesús? ¿Con qué tentó el diablo a Jesús? Y por supuesto que hemos oído muchas veces que con la palabra en su malévola boca. Era la palabra de un Dios santo en la boca malévola del ser más abominable por Dios. De allí el sumo cuidado que debemos tener
para discernir las palabras e interpretaciones bíblicas que algunos predican. O sea, quiero recordarle que se requiere de mucha atención y sumo cuidado para oír un mensaje que incluso está en la palabra. Quiero pues recordarte que sí es de cuidado incluso para aquellos que predican la palabra tal como está escrita. No sé si me hago entender, quiero hacerme entender de la mejor manera. De pronto usted dirá, pastor, pero usted no nos dice y no nos ha insistido en que la palabra se debe predicar de la forma en que está escrita. Sí, y algunos lo hacen. La diferencia ahora y la gravedad más profunda, y parece una realidad escondida en las tinieblas, aun cuando se predica la palabra como está escrita, y es que el objetivo y el fin, la motivación que se tiene, ni siquiera muchas veces es la correcta. ¿Me hago entender? Puede que yo te hable acerca de lo que está escrito en la palabra como está, pero quiero que analices que también el fin, el propósito, el deseo de predicar la palabra tiene que hacerse también con la inspiración correcta. No sé si has leído, el apóstol Pablo dice, algunos enseñan a Cristo para dividir, para división, por envidia, por una motivación incorrecta. Y de eso quiero que tengas también en cuenta. Puedes que escuches lo que está escrito, pero la motivación y el anhelo de quien predica muchas veces no está en el lugar correcto. Algunos malos o falsos maestros o profetas llamados autodenominados le insertan a la verdadera razón y enseñanza que el Señor nos quiere traer a nuestra vida para bendición de sí mismo. Algunos humanizan el mensaje y tratan volverlo divino en humano y carnal. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta estas situaciones porque al pasar el tiempo y al verse descubierto, muchos de estos falsos profetas tratarán de llevar a su auditorio, a su feligresía, a los miembros de sus congregaciones, a que sea una aparente manera correcta de predicar, pero su intención no será buena. Entonces estará detrás de una predicación escritural, podría estar un deseo de buscar propósito para sí mismo, autobeneficio, ganancia deshonesta, manipulación, aún predicando un mensaje de verdad. Porque quiero recordarte que una de las cosas que Satanás hizo para tentar al Señor, el diablo hizo, fue usar la palabra para tentar a Jesús. Y tal cual como estaba escrita, fue recitada por su malévola boca. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Todavía es mucho más peligroso de lo que imaginábamos, en el sentido de que quizás nos estábamos cuidando solamente de oír un mensaje. Bueno, y digo quizás porque a veces no todos lo tienen en cuenta, porque algunos, a pesar de que saben de que algo no está en la palabra, sus emociones le llevan a que puedan tener como más deseo por esta parte y no por lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Entonces, mucho cuidado, hermano, que no solamente es comprobar la escritura como está escrita, sino también tener discernimiento espiritual. Eso solamente lo da el Señor a través de su Espíritu Santo, un discernimiento espiritual para comprender que aun cuando se cita textualmente la palabra, muchas veces la motivación no es la correcta. Quiero que leamos Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. Mire lo que dice la escritura. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y esta palabra está
diciéndonos, quizás entre líneas no lo habíamos percatado, que los falsos profetas vienen a nosotros vestidos de ovejas. Y te digo algo, que el Señor nos está diciendo, ni siquiera están predicando maldad, ni siquiera están mostrando lo malo, ni siquiera están diciendo cosas que no son, pero la motivación de su corazón y su forma de vida delatan que hay un sentido infernal dentro de cada uno de ellos. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, utilizó la palabra. Y vamos a aprender un poco más de esto, porque no es tan así como quizás la costumbre y la tradición. Y son cosas que creo que vamos a aprender hoy del Espíritu Santo. Entonces, guardaos de los falsos profetas, porque aunque ellos muchas veces prediquen el evangelio como está, su motivación no es la correcta. ¿O acaso la motivación de Satanás era la misma que la del Señor cuando predicaba? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que su motivación y la forma de usar la escritura como estaba escrita, valga la redundancia, era hacer caer a Jesús y llevarlo a camino de muerte sin resurrección. Una persona que lee y estudia la palabra con juicio, incluso no solo tiene la oportunidad de manipular lo que el Señor quiere decir o dijo en un pasaje determinado. No solamente, sino que también incluso podría utilizar lo que sí dijo Dios, lo que sí se interpreta de manera correcta a través de la escritura, pero con un fin de beneficio propio para sacar provecho. Alerta, queridos hermanos, alerta, queridos amigos. Algunos se hacen llamar hermanos y predicando la escritura como está, muchas veces su motivación no es la correcta. Satanás, ciertamente un ser inicialmente creado como ángel de luz, bueno y meramente espiritual, conoce las reglas de lo espiritual. Él conoce las reglas de lo espiritual, que se sabe la Biblia y que conoce el deseo de todo hombre carnal. Pues los verdaderos seres espirituales son capaces de ver mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de ver, por tener una naturaleza también humana, física y carnal. Ellos pueden ver un poco más allá y miran de manera espiritual el actuar del hombre. El verdadero hombre o mujer espiritual tiene una visión eterna y no limitada a lo terrenal, y le da valor a esa realidad de lo espiritual. Quiero que distinga entre lo falso y lo verdadero, entre lo real y lo imaginario, y entre lo espiritual y lo carnal. Esta es una enseñanza que debe estar arraigada en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque espiritual no es igual a imaginario, porque lo espiritual es real, pero no en una dimensión que conocemos o que podemos experimentar a través de la carnalidad, sino que también podríamos entenderlo de la manera correcta y de la mejor manera cuando lo hacemos a través del Espíritu Santo, porque lo espiritual ni es falso ni es carnal en cuanto al Señor. En cuanto a Satanás, por supuesto que sí, pero no es imaginario, más bien es real y es verdadero. Entonces miremos con cuidado los ofrecimientos que este diablo, Satanás, le hace al Señor Jesús en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Básicamente le ofrece estas tres cosas y quiero que la tenga en cuenta. Primero, le ofrece alimento material, y es el espacio donde el Señor Jesús le dice al diablo: no solo de pan vivirá el hombre. Número 2, le ofrece manipulación u órdenes a Dios, y es cuando el Señor le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Y número 3, le ofrece poder y riquezas, y es cuando se habla en esa porción bíblica de todos los reinos del mundo, de todos los reinos del mundo. O sea, son tres cosas principales que Satanás le ofrece al Señor Jesús en esta porción de la palabra. Número 1, alimento material. Número 2, manipulación. Y número 3, poder y riquezas. Ahora miremosla en detalles. Miremos esto en detalle.
Número 1, alimento. Donde dice la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, que se encuentra en Mateo capítulo 4, verso 3. Donde dice la palabra, dice la escritura, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, o sea, el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para empezar aquí quisiera que usted aprendiera o recordara algo si ya lo sabe. ¿En qué lugar encontramos esta respuesta bíblica por parte de Jesús? Y la encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Este es el recurso que el Señor Jesús usa para decirle a Satanás cuando le ofrece, ni siquiera él convirtió las piedras en pan. Satanás, el diablo, no convirtió las piedras en pan, sino que quiso que Jesús, sabiendo que tenía poder, él quería tentar a Jesús para convertir piedras en pan, que utilizara un recurso meramente divino, meramente espiritual, para autosatisfacer una necesidad de Jesús, una necesidad en la parte corporal de Cristo, en la parte corporal, material, humana de Jesús. Recuerde que Jesús fue 100% hombre y es 100% Dios. Escuche bien, fue 100% hombre y es 100% Dios. Ahora, quiero que analice esto, porque en esta propuesta el susodicho se agarra no solo de lo material y palpable, sino de la necesidad física que experimentaremos todos los hombres. Hay una tentación en cuanto a nuestras necesidades. Algunos dicen, roban, matan, se prostituyen por necesidad. Algunos mienten por necesidad. Algunos engañan por necesidad. Y no es una realidad. No es una realidad. No es algo que el Señor aprueba o motiva en sus propios hijos. Es algo que el Señor detesta. Es algo que el Señor quiere que tú y yo apartemos de nuestra vida. Es algo a lo que el Señor llama pecado, error, falla, errar al blanco, como es su tradición de pecado. Entonces, no nos podemos esconder detrás de nuestras necesidades físicas para avanzar o aprobar el pecado de la manera en que muchos lo hacen, querido hermano. Esta respuesta se agarra no solo de lo material, lo palpable, sino de la necesidad física que experimentaremos todos los hombres. A grandes rasgos, de manera general, el alimento físico a la mayoría de las personas, a no ser que padezca una enfermedad o una patología física o psicológica, nos da hambre. A todos nos da hambre, a menos que estemos enfermos. Y es una enfermedad para tratar no solamente psicológica, sino también física muchas veces. A algunos le da más hambre de lo que deben. Y es cuando empiezan también ahí los problemas físicos en nuestra vida. Así que quiero recordar la definición de la palabra pan. Usted de pronto me dirá, pastor, ya tú nos enseñaste esto, pero hay personas que se conectan por primera vez y creo que hoy traeré unos datos que de pronto desconocías. Entonces quiero recordando la definición de la palabra pan. Voy a empezar por una que de pronto no habíamos conversado, y es pan. Una vez más me veo en esta necesidad de recordarla. La palabra pan, cuando se refiere a alimento, se refiere a masa horneada, o masa cocinada, o masa procesada, que viene del latín panis. Quiero dar este dato interesante. Panis, con el mismo significado. Ejemplo, la raíz para panadería, para empanada. En el caso de la panela, es la mezcla de jugos de caña y se crea una masa. Como el panal es una mezcla de cera y se crea una masa
así otros ejemplos. La panadería, el pan, el panal, son palabras que tienen ahí. Ahora, esta es la misma palabra latina, panis, viene de una voz indoeuropea, pa, que significa comer, relacionada con pasto, pastor, pastizaje. Entonces mire lo que ocurre acá en esta situación. Encontramos que esta palabra pan ahora va a tener ya no un solo significado que le había compartido en muchas ocasiones, sino un componente nuevo. Entonces ya sabe, la palabra pan ya no tenemos un solo significado, sino dos, porque el segundo ya no viene de la raíz latina, sino de la voz griega pant, que significa todo, y es lo que le había enseñado en algunos casos, como es el caso de Panamericano, que se refiere a todos los países de América, pancarta, que es una carta grande para que todos la vean. En el caso más conocido actualmente, y quizás no lo había notado, en la palabra pandemia, que proviene del griego, que significa a todo el pueblo. Pan, que significa todo, y dem, que significa pueblo, es decir, a la totalidad del pueblo. Quisiera que dejaras un momento eso allí para que los que están tomando nota pudieran verlo y pudieran analizar un poco esta postura. Entonces encontramos que esta palabra griega es de la que hemos estado hablando para referirnos a pan como todo, como la palabra todo. Entonces quedé muy sorprendido al ingresar un poco más a nuestro vocabulario, a nuestra enseñanza, a nuestro conocimiento, esta gran oportunidad de entender lo que significa pan. Y Jesús se hizo llamar, le delegó al Señor el pan de vida, el pan que cayó del cielo. Gracias, Eva. Ahora, ¿hablaba Satanás griego o latín? Pues desconozco que hablara griego o latín o era políglota. Lo que sí tengo por seguridad es que él habló y hablará mientras tenga tiempo. En cambio, muchos de nosotros queremos distraernos y pensar que Satanás no nos habla. Satanás le habla a los hijos de Dios. Satanás le habla al cristiano. Satanás le habla al pastor. Satanás le habla al ministro, al servidor, al misionero. Lo hace, le habla. Sí le habla. Le habló a Jesús. Es capaz también de hablarnos a nosotros. En latín, en griego no lo sé, pero lo que sí sé es que habla. Y aunque no estamos en esa clase de idioma, es necesario ampliar nuestro conocimiento y escudriñar las escrituras lo más profundamente que nos sea posible en una buena intencionalidad y capacidad. Y me refiero a lo que alcanzamos a entender, pero también quiero hablarte de lo que queremos aprender. Una cosa es que alcancemos por una predicación como esta aprender, pero necesitamos también querer aprender. Entonces, esa tentación del maligno a Jesús llevaba todo el veneno que una tentación hoy en día, que nos saciemos de lo mundano y materialmente hablando contiene. Toda propuesta de Satanás viene para maldad del hombre, viene disfrazada como cosa buena, viene disfrazada como bendición, viene disfrazada como algo. Satanás no se presenta con cachos y con cola porque saldremos corriendo. De hecho, se puede vestir de una manera mucho más atractiva para que podamos caer allí. Este tema te corresponde a ti, me corresponde a mí y corresponde a todos los que queremos agradar al Señor, porque vivir las tentaciones sin tener conocimiento de Dios o de cómo vivir o experimentar salir de una tentación bien librado, muchas veces no lo conocemos, mis queridos hermanos. Entonces, confrontando nuestras necesidades más primarias como sustento en alimento, vestido, techo, bienestar, como de todo aquello que es menos elemental pero también deseado, como son las riquezas, los lujos y aún nuestras pretensiones. Entonces, hermanos,
tenga mucho cuidado. La tentación del pant, que termina en T para la traducción del griego, que significa todo, nos pone a nosotros a pensar también en singular, en nosotros mismos, en satisfacción personal, en alimentar el ego, en alimentar el yo, como lo hablamos en una pasada predicación. Entonces Satanás busca encontrar en nosotros nuestras flaquezas y debilidades y aún traumas para hacernos maldición, para llevarnos a la traducción. Mire lo que hemos puesto allí: la tentación del pant, el que termina en T, el de la voz griega, que significa todo, busca cómo acabar con nosotros. Él tratará inicialmente de lidiar contigo en áreas en las que te conoce, y me refiero a que le es muy fácil reconocer a alguien que estuvo andando en sus locales comerciales, dicho de alguna otra manera. No sé si eres cliente de algún local donde tú llegas y el que está atendiendo, los vendedores, incluso el dueño, pues te llegan a conocer. Por eso esto de pant es necesario que usted lo pueda conocer y que pueda comprender que en todas las áreas él va a pretender tentarte. En todas las áreas de tu vida intentará golpearte. Ten en cuenta lo que él quiere hacer contigo. Ten en cuenta que buscará la forma de satisfacer tu yo, tu ego, como lo hablamos en la pasada predicación. Ahora, imagínese que usted llega a ese local comercial donde ya usted lo conocen, el de bicicletas, el de ropa, el de accesorios, el de celulares, y hay como cierta satisfacción cuando alguien nos acompaña y entramos y vamos con alguien que por primera vez va a ese lugar, y de pronto el dueño del restaurante o el dueño del lugar dice: muy buenos días, señora Amé, ¿cómo está usted? Bienvenido, una vez más, siéntese por acá, lo habíamos extrañado. Hay una satisfacción en el corazón de nosotros cuando este tipo de cosas pasan. Seguramente la persona que va a nuestro lado: uy, mira este lugar tan lujoso, mira cómo te conocen. De la misma manera ocurre cuando alguien ha pasado por alguno de los locales comerciales del diablo, y me refiero a un prostíbulo quizá, o a una vieja y recordada taberna en las que nos drogábamos o consumíamos licor, o las viejas andanzas de amistades y asociaciones ilícitas delante del Señor, o tal vez lugares y situaciones pecaminosas que bien nos podrían dar la bienvenida con nombre propio, incluso al vernos nuevamente en estos puntos de comercio de tentaciones. Dicho como de una manera muy poética, pero se lo explico de una manera mucho más castiza. Por ejemplo: hola fulanito, hola fulanita, bienvenido, bienvenida una vez más a la infidelidad. Bienvenido, bienvenida una vez más a la depresión. Bienvenido, bienvenida fulanito, fulanita, a la masturbación, o al alcohol, o a las drogas, o a la mentira, o al enojo, o al robo, o a defraudar a los padres, a la ira, etc. Y usted sabe muy bien de qué le hablo, porque pareciera que por algún momento nos alejáramos de ciertas situaciones, pero a veces volvemos y caemos en las mismas situaciones que antes quizás el Señor nos había reprendido por estar viviendo allí. Mire, este mensaje no sé si sea de los más importantes que tenga la posibilidad en mi vida. No sé cuántos años nos tenga el Señor por acá, pero creo que es uno de los mensajes más importantes que el Señor me permite compartir con usted. ¿Por qué? Porque a diario vivimos tentaciones. Las redes sociales, las llamadas telefónicas, las propuestas indecentes, las que llamamos muchas veces oportunidades, e incluso algunos le dicen: esto es una bendición. Hace poco nos pasó que alguien quería que firmara un documento en el cual yo recibía cierta cantidad de dinero para manejo de algunas cosas a través de nuestra fundación Generación de Fe, aparte de otras propuestas de compra y cuestiones, pero hablo específicamente de acuerdo con esa. Me dijeron: pastor, hay para usted una camioneta modelo 2010, muy buena, es una Tucson, es una Duster, muy bonita, muy chévere, y además de eso le vamos a entregar 30 millones de pesos en efectivo. Usted solamente tiene que firmar que recibe una porción
mayor a la que usted va a recibir, porque la camioneta vale tanto y más 30 millones serían tanto, y usted podría muy bien ayudar a su comunidad para que salgan adelante. Y una muy bonita propuesta, pero seguramente me llevaría a un lugar donde no quiero estar. Quisiera tener libertad, no solamente física, sino también la libertad espiritual de poder agradar a mi Dios, a mi Señor. Así que, querido hermano, muchas veces lo que llamamos bendiciones no son bendiciones, sino tentaciones que nos llevarán a vivir frustrados delante del Señor. Quiero que entienda una situación bien importante en estas dos cosas. Número uno, que nosotros a veces confundimos tentación con prueba. La tentación no viene de Dios, porque la Escritura dice que Dios no tienta a nadie. No viene de Dios. La tentación te llevará a tumbarte para que mueras espiritual y quizás aún físicamente también. Te pondrá en aprietos, te avergonzará, te llevará al pecado, te hará vivir de acuerdo a la voluntad de Satanás y no a la voluntad de Dios. Pero una prueba, cuando vivimos una prueba, la prueba tiene un componente maravilloso. ¿Cuál es ese componente, mi querido hermano? Que la prueba siempre intentará de llevarte a un nivel de fe mayor al que antes te encontraba, para poder llevar el nombre de Jesús en tu vida glorificado a la extrema y suma potencia que puedas llegar a tener tú. Una prueba tiene esa diferencia de la tentación. Te la digo más recortado. La tentación busca tumbarte. La prueba busca subirte de nivel espiritual en el Señor, en un avance maravilloso. Entonces, hermanos, cuando usted vuelva a un local comercial de esto, o por lo menos cruce la puerta al pecado, a la infidelidad, como se llame, la masturbación, cuando usted sienta que usted está a punto de caer, escuche estas palabras: yo voy a dañarte muchos momentos y quiero hacerlo en el nombre del Señor. Porque cuando usted está a punto de volver a caer en el pecado que ha sido reiterativo y quizás del cual huyes muchas veces, recuerda que habrá una voz infernal diciéndote: hola, Juanito, Juanita, bienvenido o bienvenida una vez más a uno de los locales comerciales del infierno. Y quiero que te quede esto grabado en tu corazón, y le pido al Señor que esto pueda entrar en tu vida y en tu corazón. Porque de pronto vas a entrar a un lugar o a una situación pecaminosa donde Satanás será el conserje que te dará la bienvenida y te dirá una vez más: bienvenido a la depresión, bienvenido a la mentira, bienvenido al engaño, bienvenido una vez más a mis garras. Porque te va a tocar vivir muchas veces tentaciones en tu vida. Y quiero y le pido al Señor que cuando este tipo de cosas empiecen a tocar la puerta de tu vida, recuerdes estas palabras que hoy el Espíritu de Dios te envía a través de este servidor, de este mensajero, que te va a querer dar la bienvenida una vez más, donde te habías apartado del engaño, de la mentira, la infidelidad, la masturbación, la pornografía, la mentira, el enojo de defraudar a otros. Recordarás estas palabras. Le pido al Señor para que entiendas que el propósito de Satanás siempre será tumbarte y llevarte consigo a las esferas infernales. Quizás lo que de las cosas que podríamos mirar que Satanás no quiere es irse solo al infierno. Te quiere llevar contigo. Y en el caso de Jesús, como sabemos de Jesús, la Escritura dice que Él nunca pecó ni pecará, porque Él es santo, santo, santo. Y no porque sea 3 veces santo, quiero aclararte esto, es porque la Escritura no alcanzaría a guardar cuántas veces santo es Dios, porque Él es santo desde y hasta la eternidad. No, y que santo por el Hijo, santo por el Espíritu y santo por el Padre, no. Es que los querubines de los que habla la Escritura, que están diciendo, y los seres los seres vivientes que están todo el tiempo diciendo santo, 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 dicen es todo el tiempo, no dicen solo 3 veces. Santo, santo, santo. En el caso de Jesús, como Él no había pecado, usó su condición humana para atacar por medio de sus limitaciones físicas las mismas nuestras, como el hambre, el dolor, el temor, la angustia, entre otras que no serían pecado.
como es el caso contrario a emociones y sentimientos diferentes que sí son pecados, como por ejemplo la duda, la incredulidad, la autocomplacencia, el ego, la irritabilidad, la ira, que no son cosas que muchas veces demostramos con palabras o con hechos. Espero que me entienda esto. Hay pecados que son reservados, que no hay cómo denunciar a una persona. Tú le dices a alguien que está iracundo porque echa humo por los oídos y los ojos se le ponen rojos y por su nariz bota como un toro, pero no dice nada. Usted le dice, uy, míralo cómo está enojado. Él te puede responder sonriendo. ¿Sabes algo? Tienes una mirada muy pecaminosa. ¿No te has dado cuenta que mi rostro es así? Y el que tiene los ojos ahora vendados y el que está echando humo por los ojos es usted. Pero usted y yo sabemos muchas veces cuando alguien está enojado, con ira, con odio, con resentimiento, y muchas veces no dice nada. Y algunos que tienen la capacidad de no tener evidencia ante esos pecados ocultos, pero delante del corazón y de los ojos de Dios nada es oculto. Satanás usó su estrategia contra Jesús directamente a lo que a él le faltaba, en lo que él sabía que Jesús necesitaba, pero no contaba con que él, el santo, el ungido, estaría fortalecido espiritualmente. Aunque su cuerpo mortal podría estar debilitado a causa del hambre y de la sed, o alguna carencia parecida para el caso humano nuestro, recuerde que Jesús fue 100% humano y es 100% Dios. Y quiero que usted entienda esto, mi querido hermano. Yo quisiera que esta oportunidad que tenemos de compartir nos pudiera llevar a un buen fin, a un buen tiempo en el que pudiéramos comprender. Voy a explicar la parte número 2 de la tentación del Señor. Creo que vamos a utilizar esta reunión y la próxima para estudiar con calma, porque creo que es un tema que merece la suma atención. Este estudio el Señor ha permitido lo tenga en días que han sido muy complicados, en días en donde he sido muy tentado, pero no tengo por qué predicar de acuerdo a cómo me siento, sino sí como Dios quiere que yo lleve. Yo podría hoy predicarte acerca del coronavirus y cómo uno como hombre se debilita, pero el tema que el Señor nos entregó para compartir con usted es acerca de las tentaciones. Podríamos hablar de la enfermedad, podríamos hablar del miedo, del temor, de que el Señor nos va. Todo eso quizás lo sabemos, pero quiero que entienda, predicaremos lo que Dios nos ha mandado a predicar, el día que Dios nos mandó a predicar. Así nuestras circunstancias no sean las que quisiéramos quizás exponer públicamente. Y la parte número 2 es la segunda manipulación. Se va a sorprender con esta parte, hermano. Se va a sorprender por esta parte. La parte número 2 es la manipulación o las órdenes que intentamos darle a Dios y en las que Jesús dijo: no tentarás a Dios. No tentarás a Dios. Usted está viendo ahí la imagen de alguien que parece que estuviera gritando a alguien con enojo, que estuviera tomando a alguien al parecer mucho más pequeño y empieza e intenta darle órdenes, obligarlo y quizás hacerlo vivir de una manera de acuerdo a su propia voluntad y no a la voluntad del que está allí. Ese parece ser alguien que se ve como presionado. Así que quiero que usted entienda esta parte. Mateo capítulo 4 verso 6. En la escritura encontramos Mateo capítulo 4 verso 6, donde el Señor dice a Satanás también algo que está en la escritura. Mateo 4:6 dice: el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará. Y quiero que guarde esta palabra: mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, y esta también quiero que lo guarde:
no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y en qué parte encontramos de la Biblia esta afirmación que Jesús dijo? Aquí, querido hermano y amigo que me escucha, encuentras esta afirmación por parte de Jesús. ¿Dónde la encontramos? En Deuteronomio capítulo 6, verso 16 dice lo siguiente: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Era algo que el Señor ya había experimentado a través de sus hijos. Habían querido tentar al Señor y el Señor había traído al Señor Jesús esta referencia. Él, siendo Dios, la palabra misma salió diciendo, recordando esto: no tentarás al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Bien lo sabía el Señor. Y en Éxodo capítulo 17, verso 2, también con Moisés en el pueblo cuando salieron de Egipto, dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Y esto por qué se dio, mi querido hermano? ¿Por qué responde de esta forma Moisés? Porque Moisés había estado viendo que el pueblo intentaba tomar a Moisés como su proveedor de cabecera. Intentaba tomar a Moisés como si fuera el que pudiera sacar agua del desierto o de las piedras, o que hiciera llover. Y ahí es donde empiezan a reventarse las direcciones, a romperse las mangueras de los frenos y a vivir de una manera diferente. Pero quisiera antes hacer notar algo muy importante que quizás hemos pasado por alto en la anterior tentación. Yo esperé a propósito esta segunda porque encontré algo en mi tiempo con el Señor, algo que no había visto en casi 20 años de servicio al Señor. Y la primera, que está en Mateo 4:3, donde el tentador le dice: si eres hijo de Dios, di que de estas piedras se conviertan en pan. Esta es una propuesta totalmente carente de sustento bíblico. No, ¿con qué lo tentó? No, Satanás se sabe la Biblia, lo tentó con la palabra. Esta primera tentación que Satanás le hace al Señor es una tentación o una propuesta totalmente carente de sustento bíblico. Es meramente carnal y humana. En esa oportunidad, en la primera, se trata de una proposición meramente infernal que no tiene cita bíblica previa que referir. Es una propuesta meramente carnal, animal y diabólico, sin tinte religioso. Pero esta segunda trae consigo un tinte religioso escritural. Escuche bien, esta segunda tentación a Jesús trae un tinte con un carácter religioso escritural que se refiere o hace mención a lo escrito en la palabra de Dios.